grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada El llamado de Dios. 20 minutos compartidos en el amor del Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Estamos conscientes de la importancia de los tiempos que nos han tocado vivir. Estos son tiempos difíciles y exigentes, en donde es preciso encontrar un balance entre la vida material con la vida espiritual, que demandan mucho discernimiento. Que la esencia de este mensaje sea para ti, como lo es para nosotros, un apoyo en nuestro caminar y relación personal con Dios. Hablemos del llamado de Dios. En la vida del creyente se pueden presentar varias intervenciones espirituales especiales o llamados de Dios, es decir, momentos de atención divina sobrenatural, en donde Dios decide establecer una relación más estrecha con sus hijos. Es de hacer notar que el primer llamado es cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y de juicio, y recibimos las arras del Espíritu mediante nuestra profesión de fe, conocido como el nuevo nacimiento, es decir, el hacerse cristiano por medio de la gracia divina. Siempre hay que diferenciar entre los llamados y los mandatos de Dios. Los mandatos siempre son una orden directa de Dios, como la gran comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el ser testigos de Cristo o el orar sin cesar. Al cambio, los llamados son una acción directa tomada por Dios por medio del Espíritu Santo para establecer un compromiso de unción, de envío importante para la expansión del reino. El llamado o compromiso es una misión especial dado a el creyente cuando éste está pagando el precio por las almas. Podría ser un llamado ardiente en el espíritu para dedicarse a tiempo completo al ministerio, o una invitación a predicar, o el ir a orar por un enfermo, o para recibir un galardón o bendición especial. Dios se nos puede presentar en distintos llamados especiales para los cuales debemos estar preparados. Cada vez que a usted le inviten a predicar, ayudar o a orar por algún enfermo o necesitado, se establece un llamado a nuestra santidad. Por lo cual, al igual que las 10 vírgenes, debemos tener aceite de unción acumulado o tiempo de oración a nuestro favor, en comunión con el Espíritu Santo. El llamado siempre va unido a la oración eficaz, que es aquella que el justo o justificado realiza fervientemente, como Elías, cuando oró y no llovió por 3 años y 6 meses. El tiempo de oración y ayuno delante del trono de la gracia determinan el éxito en la vida espiritual del creyente, ya que todo llamado de parte de Dios para ejercer el ministerio o sus operaciones va a ser directamente proporcional a nuestra entrega. La palabra dice: buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Existe el llamado al ministerio, que es la dedicación a la obra de Dios a tiempo completo, para lo cual el Espíritu Santo escoge al creyente de entre muchos y le revela ardientemente el deseo de servir a Dios. Este tipo de llamado es una pasión por las almas.
de predicar el evangelio a tiempo y a destiempo, el armarse de valor hasta dar la vida por la causa de Cristo. Ejemplos serían los evangelistas, misioneros, pastores, maestros, profetas genuinos que sirven al Señor. Por eso Dios llama a muchos al ministerio, pero pocos son los que escuchan el llamado. Dios, por tanto, le dirá a esa mayoría: apartaos de mí, hacedores de maldad. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, establece lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estimado oyente, no todo el que dice a Dios, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que si usted ha sentido el llamado a servir en el ministerio y todavía lo está pensando, tal vez no sea digno de servir a Dios. Esto quiere decir que ha estado anteponiendo su yo y no ha querido menguar, o le ha sido difícil decidirse debido a sus creencias personales, como pecados encubiertos o las circunstancias. Es decir, usted es un cristiano tibio. Ahora bien, existe el llamado sublime sobrenatural que Dios utiliza para premiar a sus escogidos, aquellos que han pagado el precio, aquellos que han dejado todo para servir al Señor por su pasión por las almas. Es el llamado directo del Espíritu Santo, el llamado del Rey. Cuando Dios de forma directa utiliza a los hombres para llamar y bendecir a sus escogidos, el llamado del Rey. Un libro interesante de la Biblia es Segunda de Samuel, que habla de la vida del rey David, después de tomar el trono por voluntad de Dios. Se narra que David preguntó si había algún otro pariente de Saúl, el rey anterior, que por celos había tratado de asesinarlo. David quería mostrar bondad a la familia de Saúl debido a su vínculo de amistad con el hijo de Saúl, Jonatán, quien había muerto en la guerra. Jonatán tenía un hijo lisiado de las dos piernas, llamado Mesiboset, que vivía escondido en la ciudad de Lodebar, porque temía al rey David lo mandara a matar. En aquellos días era común que un rey matara al resto de la familia saliente para que no hubiese otro retador al trono. Pero David mandó a llamar a Mefsiboset, hijo de Jonatán, para que se pudiera mostrarle la bondad de Dios. Eso se veía, lo leemos y lo vemos en Segunda de Samuel, en el capítulo 9, versículo 3 en adelante. Ahora bien, cuando Mesiboset se presentó ante el rey David, esperaba que lo matara y se postró sobre su rostro y le rindió homenaje.
David respondió y dijo: no temas, porque te haré misericordia por amor de tu padre, Jonatán, y te devolveré toda la tierra de Saúl, tu padre, y comerás a mi mesa todos los días. Esta historia parece pequeña y corta, cuando en realidad está llena de amor y es un reflejo del amor de Dios. La promesa de David al hijo de Jonatán es como la gracia de Dios para nosotros. Somos como Mefiboseth. Esta situación es como la nuestra y la de Dios, y muestra la relación que tenemos con Él. Somos débiles y quebrantados, y sin embargo, Dios tiene un lugar para nosotros en su mesa, a pesar de nuestros defectos y limitaciones. Él nos ama tanto y quiere que lleguemos a conocerlo. Vaya a 2 de Samuel en el capítulo 9 y lea la historia con un par de ojos nuevos y vea cómo la bondad de David es un reflejo de Dios para con nosotros. Es una imagen hermosa para leer y darnos cuenta de que Dios viene a nosotros y nos invita a comer de su mesa. Acéptalo y conoce cuán grande es Él. Mefiboseth vivía en Lodebar, cuyo significado bíblico es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Un estado espiritual de los despojos de la fe. Territorialmente hablando, Lodebar era una tierra bíblica en Galat, muy cercana del mar de Galilea, y a la villa de Kenat. También se hace referencia a ella con el nombre de Debir. Este era un lugar sin condiciones para vivir digna o humanamente. Un lugar inhóspito que sería de refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya no podrían aspirar a un futuro prometedor. Etimológicamente, la palabra Lodebar está compuesta de dos palabras: lo, que significa no, y debar, que significa palabra. Entonces sería no palabra. Un lugar tan desesperanzador que se creía que la palabra de Dios no llegaba. Sus infieles habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, menos con Dios. Si trasladamos las características de esta tierra al plano espiritual, Lodebar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano, una condición siniestra del alma donde nada resulta. Momentos cuando todo es gris por ausencia de Dios en la vida de las personas que atraviesan esas épocas oscuras. Así como el significado bíblico de Lodebar se infiere a las condiciones reales y físicas de un territorio adverso, en 2 de Samuel podemos interpretar la historia de Mefiboseth más allá del cambio de las condiciones materiales que experimentó cuando el rey David lo mandó a traer para que comiera de su mesa. Estimado oyente, nuestras pruebas no son eternas. Dios está al alcance de una oración. Para Dios nada es imposible. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios
escucha el clamor de su pueblo y pone sus oídos atentos a nuestras dolencias. Llegará el momento exacto en el cual Dios manifestará su aprobación hacia nosotros, hacia nuestras vidas, y Dios nos dará su bendición debido a nuestro corazón contrito y humillado. El amor de Dios se repite constantemente y podemos ver otros pasajes bíblicos en donde se narran historias de otros llamados especiales, como el caso de José. Dios lo mandó a llamar mediante el faraón cuando éste estaba en la cárcel y sin esperanzas, para promoverlo a primer ministro de Egipto, su mano derecha. Después que José interpretó el sueño del faraón, igualmente Dios utilizó al rey Asuero para promocionar a Mardoqueo, primo de la reina Esther, cuando fue inquietado por la falta de sueño y mandó a buscar en los libros de memorias del reino a quien no se le había reconocido sus servicios. El rey Nabucodonosor elevó a Daniel y a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego de esclavos en Babilonia a primer ministros y encargados de la administración del reino. Podemos seguir poniendo ejemplos y nunca terminaremos, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Por lo tanto, ninguna prueba puede tocarnos a menos que Él lo permita. Nuestro Padre Celestial sabe que algunas veces la única manera como podemos crecer espiritualmente es a través del sufrimiento. El dolor puede agudizar nuestra sensibilidad a su presencia y darnos oídos cuando hemos sido sordos a su voz. Voy a repetir esto. El dolor puede agudizar nuestra sensibilidad a su presencia y darnos oídos cuando hemos sido sordos a su voz. Igualmente, revela los pecados ocultos y nos purifica en santidad de la manera como el fuego refina al oro. Desde el punto de vista humano, las pruebas duelen, pero desde la perspectiva de Dios, son un puente para relacionarnos más estrechamente con Él y promocionarnos, bendecirnos. Entendamos los propósitos de Dios. El sufrimiento sin sentido es agotador y desmoralizante. Pero si entendemos que hay un propósito para nuestros problemas, podemos soportar casi cualquier cosa. La razón por la que Santiago podía regocijarse en las pruebas era porque sabía que Dios estaba realizando algo bueno. La prueba de vuestra fe. Para que la fe sea genuina, debe ser probada. Cuando todo va bien, es fácil decir, por supuesto, confío en el Señor. Pero cuando vienen tiempos difíciles, la confianza en Él puede caer en picada. Y viene la siguiente pregunta. ¿Creerá y actuará usted de acuerdo con la verdad de las Sagradas Escrituras o permitirá que los sufrimientos le lleven a dudar del amor y el cuidado de Dios? Cada momento de adversidad que enfrente es una oportunidad para creerle al Señor, descansar en sus promesas y seguir creciendo a su semejanza. El Señor sabe que algunas lecciones se aprenden solo bajo la presión de la adversidad. Sin embargo, aún así,
Dios soberana y tiernamente nos protege, limitando la longitud e intensidad de cada prueba. Aunque podemos pensar que no podremos soportar, Dios conoce nuestros límites y no irá más allá de ellos. Finalmente, exponemos que si bien en el mundo tendremos aflicción, Jesús nos dice: confiad, yo, tu Dios, he vencido al mundo. Si confiamos y andamos por camino de santidad, seremos promocionados. Dios va a usar a quien usted menos espere para bendecirlo. Entonces vendrá el tiempo de promoción, el tiempo de refrigerio, el tiempo de las vacas gordas, el tiempo de victoria, alegría y esperanza, el tiempo de abundancia, el tiempo de cumplimiento de metas. A Dios no se le pasa nada. Cada oración, ruego y súplica, cada ayuno, vigilia e intercesión, cada sufrimiento y dolor inmerecido siempre serán tomados en cuenta y recompensados a su debido tiempo. Hermanos, Dios te va a sacar de lo de mal. Sigue creyendo. Dios es galardonador de los que le buscan. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.